Días para todos. Samuel, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, igual Janina, Jessica, todo el equipo que se encarga, se responsabiliza de este tipo de cuestiones, Guillermina, todos los que están, Iván. Bueno, hay muchos involucrados, ¿no? Gracias por la invitación. Y bueno, después de todo lo que dijo Jessica y de todo lo que ha dicho Samuel, pues la verdad es que tengo un serio problema porque no sé si voy a lograr cubrir esa cuota. Eh, y al margen de los títulos nobiliarios que ya ha dicho Samuel, pues la verdad es que yo suelo decir que a mí me gusta compartir con aquellos que son profesores las cosas que tienen que ver con justamente con ser profesor. Y en esta ocasión, pues me permitiré dar algunas notas que tienen que ver con las cuestiones de las clases remotas, lo que hemos vivido, algunas recomendaciones, algunas sugerencias. Yo espero que lo que voy planteando les vaya a ser de utilidad. Puede ser para confirmar algunas de las cosas que ustedes ya saben, algunas de las cosas que ya están realizando. Puede ser pues para conocer por ahí alguno que otro recurso, para cuestionarse, para ver si lo que estamos haciendo y promoviendo en nuestras distintas escuelas, pues bueno, va o tiene un cierto sentido, ¿no? Felicito y agradezco también que haya gente, pues de esto, de los diferentes lugares, ¿no? De Ensenada, de Mexicali, que haya gente de Sonora, que haya gente de Baja California Sur. Por ahí ya vi que se identificaron los de Baja California Sur. Debo confesar que yo tengo una pequeña debilidad por ese pedazo de tierra que es la Baja California Sur. Ahorita no voy a confesar por qué, ya luego lo diré. Pero bien, en ese sentido, pues bueno, gracias a todos los que están por acá, ¿no? Bien, hablaremos entonces de lo que tiene que ver inicialmente con la planeación de las clases remotas. Y para iniciar, vamos a hacer un sondeo inicial. Si alguno quiere copiar la liga que está ahí, lo puede hacer. Si alguien tiene un teléfono a la mano, puede escanear el código. Y si no, a través del chat, ahorita, el chat que ustedes tienen disponible, ahí está la liga. Si ustedes le dan a la liga, seguramente los llevará cualquiera de las formas o de los modos que quieran acceder al recurso. Y es un pequeño sondeo, son 5 preguntitas muy sencillitas. Y vamos viendo por dónde andamos. Yo por acá voy a ir mostrando. Voy a ir mostrando qué es lo que tenemos. Ok. Aquí me dice que aún no hay respuestas. ¿Puede volver a publicar el código QR, por favor? Sí, claro. Va el código QR. Ahí lo tienen. A ver, vamos viendo si hay algunos resultados ya. Ok, empiezo a ver algunos resultados. Se los voy a ir mostrando, se los voy a ir compartiendo. Ok. Por aquí me van saliendo algunos resultados.
¿Están viendo la barra con los resultados? Sí, sí se mira. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, doctor, sí se mira. Se está viendo. Muy bien. Ok. A ver, en la primera tendencia, de los primeros 26 que respondieron, ¿cuál es la diferencia entre las modalidades presencial, remota y en línea? Y la mayoría dice que sí lo sabe, unos poquitos dicen que no, y otros sí dicen que tienen algunas dudas. 9 dicen que tienen algunas dudas. ¿Cómo te sientes con respecto a impartir clases en modalidades no presenciales? Miren, qué bien. La mayoría dice que están entusiasmados, hay unos que reconocen que están nerviosos y hay otros que dicen que están inseguros. Bueno, si yo tuviera que contestar, diría que siempre nervioso, siempre nervioso, ¿ok? Me van a decir que estoy bromeando, pero la verdad es que no, siempre me pongo nervioso. Bueno, pero debo confesar, también me pasaba o me pasa en las clases presenciales. ¿Cuáles han sido los principales retos para que tus estudiantes aprendan en modalidad no presencial? La mayoría dice la falta de interés ante la modalidad. Ojo, interesante el asunto. Eso dice la mayoría. La carencia de los recursos, se reconoce. La falta de motivación, aparece como segundo. Y unos cuantos, los menos, por cierto, dicen que no perciben diferencias. ¿Ok? La pregunta 4, ¿cuáles han sido los principales retos al impartir clases no presenciales? Y dicen que la mayoría indica que el principal reto ha sido la falta de formación para esta modalidad. Y algo de eso señalaba Samuel hace un rato. El asunto nos agarró un tanto desprevenidos y tuvimos que entrarle, ¿no? Tuvimos que empezar a nadar en este mar, ¿no? La siguiente tiene que ver con el desconocimiento de recursos, la carencia de recursos, y hay algunos, los menos, dicen que no han tenido retos, que les ha ido de maravilla. Entonces, ojalá que esos nos puedan compartir algunas de las experiencias, ¿no? Y les pregunté cómo te sientes con respecto a esta jornada. La mayoría dice que animado. Hay unos que dicen expectantes, a ver por dónde andan las cosas. Unos dicen que curioso. Ok, muy bien. Por ahí anda el sentir de nuestro grupo. Ok, bien. Dejo de compartir esta información y me voy a la presentación. Ok, bien. Ok. Permítanme un segundo. Ok. ¿Alguien nos quiere hacer algún comentario de los resultados que vimos ahorita? ¿Alguien nos quiere compartir alguna cosa? Puede ser por el chat, puede ser de manera abierta. Bueno, Samuel, ¿todos pueden abrir el micrófono? ¿O está administrado? Está abierto siempre y cuando... ¿Alguien que nos comparta alguna experiencia, alguna cuestión con respecto a este primer cuestionario? Híjole, nada más uno. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profesores. Pues es interesante saber el sentir de los demás profesores. Algunos nos sentimos nerviosos y pues sí es cierto, a todos nos tomó de sorpresa, pero hay que aprovechar, hay que poner nuevos retos. Si no estamos animados nosotros, imagínense nuestros alumnos. Entonces tenemos que afrontar esto de la mejor manera, con la mejor actitud y prepararnos. Ok, sí, muy bien. Gracias por el comentario. Y sí, efectivamente, a la mayoría nos agarró verdaderamente de sorpresa. Y yo sostengo que a los que más tomó por sorpresa fue justamente a los profesores. Hace un par de días estaba revisando unos estudios, unas investigaciones recientes, muy, muy, muy recientes, y entonces estos estudios indicaban que especialmente el profesorado de educación primaria y de educación básica no había recibido capacitación para enfrentar este tipo de situaciones. Hablaban del 83% para el caso de primaria y del 84% en el caso de los de secundaria. Y entonces lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿y cómo les han hecho? ¿Cómo lo hicieron?
o cómo lo están haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir alguna idea? Buen día. Soy el maestro Jorge del Colegio del Valle de Culiacán. Sí, es cierto. Hemos estado ahorita ante la incertidumbre de varios retos que se puede decir para que podamos llevar a cabo lo que son nuestras clases de una manera más normalizada. Y sí, hace poco igual también, pues cada año se puede decir que cada década siempre se ha considerado que ha habido una generación perdida ante pues lo que es en México. Pero ahorita ante esta situación, pues sí, se ha complicado un poquito más y se puede decir que tenemos que buscar varias herramientas para que los estudiantes pues salgan adelante en este caso, porque sí ha sido algo difícil, se puede decir, para que los mismos estudiantes pues salgan a flote y lleguen a un mundo competitivo, porque ya en este caso ahorita vivimos en un mundo completamente competitivo, se podría decir. Ok, muy bien. Gracias, Jorge. Muy amable. Sí, de hecho, a partir del comentario de Jorge, lo que yo puedo señalar es que en muchas de las ocasiones a nosotros los profesores no nos caía tan en mente que el desarrollar las habilidades del uso de la tecnología para los aprendizajes era una de las competencias que nosotros como docentes debíamos de tener. Muchos estábamos pues ahí retrasando este asunto, lo habíamos alentado, por decir, de hacerlo lento, ¿no? Y bueno, ahorita lo que ha pasado, insisto, es que hemos sido empujados, ¿no? ¿Quiénes les agarró con menos desventaja? Pues aquellos que ya habían desarrollado un conjunto de habilidades, ¿no? Otros de los profesores, pues bueno, le han hecho de todo, ¿no? Les cuento que nuestro vicerrector, que le da por escribir cosas que tienen que ver con cuestiones educativas, se encuentra en alguna ocasión con un estudiante de una maestría y entonces le empieza a contar su experiencia, ¿no? De qué es lo que había pasado. Entonces dice, pues 23 de marzo llega la suspensión y a partir de la suspensión el profesor le dice, bueno, van a hacer algunas actividades, las van a hacer por equipo y lo que sea, ¿no? El caso es que pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas y el profesor nunca dio sus luces. Y entonces este estudiante le escribe al profesor y le dice, a ver, profesor, pues ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener el trabajo en Zoom, vamos a traer el trabajo en Meet, ¿en qué plataforma vamos a trabajar? Y entonces el profesor le responde, después de varios días, por cierto, le responde, ¿Zoom? ¿Meet? No, yo no me voy a arriesgar a que las cosas fallen. Esa fue la respuesta del profesor y el profesor siguió desaparecido. ¿Sí? Estamos hablando de una maestría. ¿Okay? Una maestría que tiene énfasis en educación. ¿Okay? De un profesor que enseñaba cuestiones de educación. Y el profesor nunca apareció, ¿no? Nunca apareció. Y entonces, así pasa con este profesor, Porfirio le llama, pero quizá ha pasado con algunos otros y no debería de suceder con nosotros. Ojalá que no pase con nosotros. Bien, voy planteando algunas cuestiones, ¿no? Tengo como finalidad de esta sesión, de esta primera conversación, que ustedes tengan algunos elementos claros, diría yo que suficientemente claros, en relación a la planeación didáctica y cómo optimizarla a favor de las clases remotas. Y en realidad lo que estoy planteando es que aquello que nos va a salvar en lo que nos queda, bueno, queremos que ya termine, por supuesto que queremos que ya termine, pero en lo que termina este asunto, lo que nos va a sacar a flote en el campo educativo va a ser la planeación. En las cuestiones que tienen que ver con el aula es la planeación. La base sobre lo cual el andamio sobre lo cual podemos construir todas las demás cosas tiene que ver con la planeación. Y esto para algunos de nosotros que nos hemos movido en el campo educativo, en dar clases, en todo ese tipo de cosas, puede ser como muy simple, pero la verdad es que yo creo que en este momento
se redobla el esfuerzo de la planeación, ¿ok? Y una planeación que esté incluso diversificada. Muchos de los profesores tenían más o menos un guión hecho de lo que iban a hacer en una clase, en otra clase, en otra clase, ¿no? Y entonces algunos llegan a pensar, ¿qué clase me toca hoy? ¿Qué debo de enseñar hoy? Y entonces, pues bueno, ok, sí, repasaban ahí los apuntes y entonces quizá ya tenían muchos años dando una clase y solo iban a repetirla, ¿no? ¿Ok? Y entonces la repetían una vez y otra vez y otra vez y ahora resulta que el escenario me lo cambiaron. El escenario me lo han cambiado y entonces ya no va este asunto de repetir o cómo le hago para repetir esa clase o esa sesión, ¿no? Insisto, el escenario nos lo han cambiado. Y bueno, pues aquí es cuando se vuelve importante una planeación, al menos en el esquema de lo que yo voy a compartir con ustedes, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de los componentes de una planeación, nosotros tenemos que tener como primer foco lo que los teóricos llaman los propósitos, ¿sí? Que dependiendo del sistema educativo, dependiendo de la escuela en la que nosotros estemos, algunos van a hablar de finalidades, otros van a hablar de objetivos, otros van a hablar de resultados de aprendizaje, otros van a hablar de competencias, ¿no? Los propósitos responden a una pregunta y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer todo lo que nosotros decimos que tenemos que hacer? Y ojo, en teoría, todos los profesores, todos los que hacemos educación, siempre tenemos muy claro los objetivos o los propósitos. Y dije en teoría, porque yo sostengo que en muchas de las ocasiones no tenemos claro cuál es el propósito al cual tenemos que atender, a qué vamos a trabajar, para qué vamos a desarrollar todo lo que decimos que vamos a desarrollar. Entonces, para nosotros como profesores sí tendría que ser, ojo, voy a subrayar, para nosotros como profesores sí tendría que ser muy claro y muy importante tener la certeza de qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero y voy a cambiar un poquito el lenguaje, qué es lo que quiero que los estudiantes logren. ¿Sí? Me parece que en muchas ocasiones nosotros los profesores no hemos cambiado el lenguaje y seguimos pensando en qué es lo que yo voy a enseñar. Y cuando yo digo qué voy a enseñar, estoy colocando el énfasis en mí como profesor. En cambio, si yo digo qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero que mis estudiantes logren, entonces ya me estoy volcando sobre el estudiante. ¿Sí? Y entonces, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que en esta modalidad se vuelve muy importante lo que el estudiante va a lograr, no lo que tú como profesor vas a hacer. Pasa a segundo grado lo que tú como profesor vas a hacer. Lo importante es qué es lo que el estudiante tiene o debe lograr. Luego voy a volver sobre esta idea, ¿no? El segundo componente a tener en cuenta cuando hablamos de la planeación tiene que ver con los contenidos. Cuando hablamos de los contenidos, estamos resolviendo la pregunta del qué. ¿Qué es lo que los estudiantes van a aprender? ¿Ok? Y muchos de nosotros como profesores, cuando nos preguntan qué es lo que tus alumnos van a aprender, empezamos a hablar de un conjunto de temas. El tema 1, 2, 3, 4, 5, así, listaditos, ¿no? A veces nos lo sabemos hasta de memoria. Y entonces lo que te planteo ahorita es que cuando hablamos de los contenidos, no necesariamente hablamos del listado de temas. O que incluso yo te invito a pensar que no es el listado de temas, sino que son el conjunto de habilidades y destrezas que quieres que tus estudiantes logren, que tus estudiantes desarrollen. Es decir, los contenidos que solemos llamar como procedimentales. Quienes están más metidos en el campo educativo reconocen que hay 3 tipos de contenidos. Hablamos de los contenidos declarativos, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. ¿Ok? Un error muy frecuente cuando hacemos una planeación
los profesores es que solamente pensamos en los declarativos, es decir, en los temas. Y aquí el asunto, mucho más en la modalidad que ahora que estamos viviendo, es que nosotros tenemos que tener muy claro que lo más importante son las habilidades y destrezas que los estudiantes tienen que desarrollar. No son los temas, ojo, no son los temas. Son las habilidades y las destrezas que los estudiantes van a desarrollar. Esas habilidades y esas destrezas se deben de vincular al propósito que yo procuro. Y en ese sentido, si yo tengo 10 temas, tengo que ponerme juicioso y tengo que tomar decisiones. Quizá no voy a poder trabajar los 10 temas. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que los temas vienen a menos, porque lo más importante es el conjunto de habilidades y destrezas que yo quiero desarrollar en mi estudiante. Si yo quiero que mi estudiante desarrolle el nivel de análisis, que sea capaz de analizar una situación, el tema puede ser 1, el 2, el 3 o el 10. Es poco relevante el tema. Y desde este punto de vista, nosotros como profesores tenemos que tomar decisiones de lo que hacemos. Nosotros como profesores tenemos que decidir qué se queda y qué se va. Porque sí es cierto que no podemos enseñar absolutamente todos los temas. Los 10 temas que tenemos en el listado no los vamos a poder enseñar. Pero a lo que no debemos de renunciar es al desarrollo de habilidades y destrezas de nuestros estudiantes. Porque te tengo noticias. Supongamos que tú tenías 10 temas. Esos 10 temas, el estudiante los puede encontrar casi donde quiera. Los encuentra en los libros, los encuentra en las bibliotecas, y no es necesario que tú se los enseñes. No es necesario. Para eso estoy. No estás para eso. Para enseñar temas, no. Como profesor estás para que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas. ¿Con qué temas? Con los que sean. ¿Ok? Desde este punto de vista, sí es importante que nosotros seamos selectivos, porque, ojo, también debo de reconocer, en toda área de conocimiento hay un conjunto de saberes esenciales que el estudiante tiene que saber, que el estudiante tiene que lograr. Y a esos son a los que tenemos que apuntar. ¿Ok? Entonces, ojo, lo que estoy diciendo es que nuestra planeación tiene que estar más centrada en el desarrollo de habilidades y destrezas y no tanto en cumplir con los temas, que es una preocupación de profesores y de directivos. Y entonces aquí la llamada de atención es para ambos, para el profesor, pero también para los directivos. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál sería el siguiente elemento? Hablamos de, entonces sí, el conjunto de actividades y lo pongo junto, las actividades y los recursos que nosotros como profesores debemos de considerar, que debemos de contemplar. ¿Sí? Nosotros como profesores, si tenemos claros los propósitos, si tenemos claros los contenidos procedimentales que queremos desarrollar, entonces pensamos las actividades. Y ojo, actividades que el estudiante va a desarrollar, actividades que el estudiante va a hacer, con un conjunto de recursos. Lo que nos ha dado esta modalidad es que hemos descubierto una infinidad de recursos. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Muchos de nosotros no sabíamos que existía Zoom. Zoom no apareció con el COVID. No apareció con el COVID, ¿eh? ¿Sí? Zoom ya era, Zoom ya estaba. Pero ahora hemos descubierto que es una herramienta magnífica que nos ayuda a conectarnos y compartir y hacer y no sé cuántas cosas. Digo, estoy poniendo este ejemplo muy simple para decir, así con muchas otras cosas. Ahorita hemos tenido la oportunidad de reconocer un conjunto de recursos, de incluso de aplicaciones y de cosas por el estilo. Enseguida, hacia el final, pretendo darte algunas orientaciones en relación a algunos de esos recursos. Pero lo que quiero señalar es que como parte de acá, de la planeación, nosotros tenemos que considerar el conjunto de actividades y de recursos que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Una de las cosas que ha pasado con muchos de los profesores es que se dieron a la tarea de hacer actividades y actividades y actividades que los estudiantes desarrollaban, pero como encomiendas, como tareas, ¿no? Déjale una tarea, déjale otra tarea, déjale otra tarea. Te cuento una pequeña anécdota. Me encuentro con un profesor de secundaria
en una escuela pública, y entonces me dice, no, dice, es que este asunto está muy fácil, es de lo más fácil, dice, porque les mandas la tarea, les mandas la actividad a los estudiantes, y de los 35 estudiantes, solo 5 te la van a enviar. Si los otros 30 no la hacen, pues bueno, pues ni modo. Entonces, claro, mi perplejidad era, pues, magna, ¿no? Entonces, ¿qué le digo yo a un profesor que está en esa posición, que está en esa postura? Pues creo que no tengo mucho que decirle, ¿no? No hay mucho que hacer, no hay mucho que conversar. Pues bueno, lo que te quiero decir es que reducir el trabajo actual de clases remotas a solo enviar tareas para que los estudiantes las realicen, eso no es estar al tanto y no es estar a cargo de un proceso educativo, de un proceso formativo. ¿Ok? Bien, cierra este círculo de la planeación el factor de la evaluación. Si yo me regreso al caso que ponía hace rato, a este profesor que decía de los 35, 5 me mandan la tarea, pues, ¿y qué haces con los demás? ¿Cómo registras? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo tienes elementos? ¿Cómo tienes evidencia? ¿Ok? Ojo, cuando yo digo evaluación, no estoy hablando de calificación, ¿eh? Un error muy común es que los profesores confundimos evaluación con calificación. No, la evaluación tiene que ver con recabar evidencias en función de los propósitos que tenemos para tomar decisiones. Para tomar decisiones significa que si yo me estoy dando cuenta que mis estudiantes no están aprendiendo nada, entonces me tengo que regresar. Eso significa tomar decisiones. Por eso digo, no estoy hablando de la calificación, estoy hablando de tomar decisiones para el aprendizaje. Lo más importante en la evaluación no es la calificación. Lo más importante es lograr evidenciar que mis estudiantes están obteniendo los aprendizajes, que realmente los están logrando. Y no solamente eso, que el propio estudiante sea capaz de darse cuenta que está teniendo los aprendizajes. ¿Ok? Si te fijas, están en el extremo. En el 1 están los propósitos y en el 5 está la evaluación. Así como en extremo, ¿no? Ok. Solemos separarlos, pero en realidad están unidos y no son distintos. Un profesor que deja la evaluación solo para el final es un profesor que no la consideró desde los propósitos y por lo tanto está desarticulado. Cuando nosotros planteamos los propósitos, desde ese momento tendríamos que tener muy clara cuál va a ser la evaluación. Desde que tengo los propósitos, debo tener muy clara cuál va a ser la evaluación. No tendría que estar desarticulados. Ahora, déjame compartirte lo siguiente. Si hay una cosa que le importa a los estudiantes, no son los propósitos, no son los contenidos, tampoco son las actividades. No. ¿Qué es? La evaluación, porque generalmente representa calificación. Dime que no te ha pasado, que te la pasas explicando algo, un tema, y ahí estás porque eres apasionado y eres comprometido. Y a la hora que el estudiante te va a poner atención es cuando tú le digas, esto va a venir en el examen. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, profesor? ¿Qué dijo? La mirada del estudiante siempre es la evaluación y la calificación. Y nosotros como profesores, me parece que nos olvidamos de eso. Es más, lo voy a decir en esos términos, nos olvidamos de los estudiantes que nosotros mismos fuimos. A nosotros también nos importaba. ¿Ok? Pero como ahora estamos en el otro lado, estamos como profesor, nos interesan los objetivos. Pues no, nos debe interesar lo que le interesa al estudiante. Y al estudiante, ¿qué le interesa? La evaluación. Yo creo que si desde un ángulo, desde un punto de vista, tendríamos que ver la planeación y todo lo que hacemos es desde la evaluación. La evaluación nos remite a los objetivos, a los propósitos. Esa es la mirada del estudiante. Cuando un estudiante te pregunta, ¿eso va a venir en el examen?
Entonces empiezas con tu discurso clásico y tradicional. No, es que tú debes de preocuparte por aprender y aprender para la vida y que no sé cuánto. Y entonces sí, por aquí entra y por acá sale. Al estudiante lo que le interesa es la calificación. Entonces hagamos de eso una herramienta a nuestro favor. Es lo que estoy diciendo. Entonces por eso es importante considerarlo en la planeación. Bien, espero estar dando algunas luces o algunas orientaciones, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una clase, una sesión, nosotros debemos de tener muy claramente establecidos 3 grandes momentos, 3 apartados. Uno, tiene que haber un encuadre, tiene que haber un inicio, tiene que haber un arranque, ¿sí? En ese encuadre, en ese inicio, es muy conveniente que nosotros digamos o orientemos sobre qué es lo que vamos a trabajar, que presentemos incluso objetivos, que nosotros podamos preguntarles a los estudiantes qué fue lo que pasó en la clase pasada. Y ojo, les preguntas a los estudiantes. Muchos de los profesores lo que hacemos es que nosotros llegamos y decimos, bueno, la clase pasada vimos esto y esto y esto y esto. Eso no funciona. Eso no sirve. ¿Sí? Que tú digas qué fue lo que viste la clase pasada no sirve. Que tú le preguntes a los estudiantes qué fue lo que hicimos, qué fue lo que vimos, es de lo mejor que puedes hacer. Porque eso obliga cognitivamente al estudiante a regresar, a ver los apuntes. Y ojo, no se trata de ir a la memoria, déjalo ver sus apuntes, déjalo ver sus notas, que las recupere, ¿no? Si tú hiciste alguna actividad, pregúntale, ¿qué hicimos la clase pasada? Que lo pueda conversar con sus compañeros. A ver, ¿qué fue lo que hicimos la clase pasada? Ah, sí es cierto. Y entonces te vas a dar cuenta que unos recuerdan una cosa, otros recuerdan otras cosas. ¿Ok? Cada recipiente recibe a su modo. Para algunos, una cosa fue relevante, para otros, otra cosa fue relevante. Pero cuando la empiezas a socializar, entonces vas recuperando lo que los estudiantes les fue de significado. Ahora, si cuando tú haces esa pregunta, ninguno de los estudiantes responde, entonces tienes problemas. Significa que la clase les pasó de noche y entonces tienes que tomar decisiones. ¿Sí? Tienes que tomar decisiones, ¿no? Porque luego lo que nosotros solemos hacer también como error es que, ok, ya, esta fue clase vista. Nos vemos en el examen. No es clase vista, ¿eh? No, si no tuviste ninguna experimentación en ese inicio, entonces hay que buscarlo. ¿Ok? Ahora, una recomendación muy importante en este medio en el que estamos. Pregunta por ellos. Pregunta por su sentir. Pregunta cómo están. Interésate por ellos como individuos, como personas. Esto se vuelve muy importante en esta época, en esta etapa. Ahorita lo que sí estamos viviendo es una etapa muy emocional. Hay muchas emociones a flor de piel. Y entonces tú como profesor tienes que interesarte por ellos. El hecho de que estemos virtualizados, de que estemos a distancia, de que cada quien esté en un lugar, no significa que no podamos hacer sentir que el que está detrás es una persona. Y que tú le reconoces como persona. Y tienes que dar un espacio y tienes que dar un momento para eso. Y tú me puedes decir, yo no estoy para eso. No, para eso sí estás. El quehacer educativo es un quehacer profundamente humano, profundamente sensible, y tienes que atenderlo como tal. Tienes que preguntar por el otro, tienes que preguntar por el individuo, ¿sí? Interesarte legítimamente por ellos como personas. Bien, esto es parte del encuadre, ¿no? Bien, viene el desarrollo de la clase, que es donde interactuamos, donde trabajamos, donde hacemos un conjunto de cosas. Y ahorita voy a hablar un poquito del cierre. Una de las cosas que nosotros los profesores también cometemos, diría yo, como error, es que nosotros solemos decir qué fue lo que hicimos y qué fue lo que vimos. En esta clase vimos que, y empiezas a decir esto y esto y esto, otra vez, error. Tú tienes que colocar condiciones para que el estudiante sea el que diga qué fue lo que pasó en la clase. Pregúntale al estudiante, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué te falta por aprender? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase?
¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Sí? Cuando estoy hablando del cierre, lo que estoy diciendo es, nosotros como profesores lo colocamos, pero el que lo tiene que realizar es el estudiante. Nosotros lo colocamos, pero el que lo realiza es el estudiante. Puedes pedirles que escriban. Hay algo que se llama resumen de 1 minuto. ¿Sí? Escribe cuáles son las ideas principales de la clase de hoy. Dale 3 minutos. En ese ejercicio de escribir, en ese ejercicio de redactar, hay todo un proceso cognitivo, porque lo lleva a que recupere qué fue lo que pasó en la clase y que lo escriba. Y que lo verbalice. Tú puedes pedir que fulano, que sutano lo verbalice, que lo diga. ¿Ok? Y eso se vuelve importante, porque de esa manera tú también estás registrando si la gente está o no está contigo, ¿no? Ahora, en esta virtualización, nosotros tenemos que ser muy claros que debemos de, sí, de dar una instrucción, pero mucho cuidado, no podemos dar conferencias, ¿ok? Ahorita, pues bueno, Samuel dijo que esto tenía que ser una conferencia, y bueno, yo tengo que dar una conferencia. Pero nosotros en el día a día, en una clase, no nos la podemos pasar dando conferencias, ¿sí? Si tú quieres que el estudiante esté ahí casi como si fuera un programa entretenido, una serie entretenida, es más, una serie de Netflix, estás equivocado. ¿Sí? Es mucho más divertido ver Netflix, es mucho más divertido ver una serie, es mucho más divertido hacer otras muchas cosas. ¿Ok? Entonces, lo que te estoy diciendo, o a lo que te quiero invitar, es que el tiempo en que nosotros damos una instrucción tiene que ser muy breve. Tú considera que más o menos la atención de una persona, hablemos de un niño, está más o menos en el doble de su edad. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un niño de 4 años, lo más que lo puedes tener con atención serán 8 minutos. ¿Ok? Y así. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que solamente a los adultos y a los más grandes son a los que podemos tener entretenidos, escuchándonos. ¿Ok? Si yo tengo una clase de 50 minutos, tú me preguntarás, si yo tengo una clase de 50 minutos, ok, le puedes dedicar 10 minutos a la entrada, 10 minutos al cierre, ya te quedaron nada más 30 minutos. Y en esos 30 minutos, tú tienes que dar una parte de la instrucción si tú quieres dar, enseñar, mostrar algunos conceptos, explicar o abundar sobre algunas cosas, pero también tiene que haber un espacio para que el estudiante trabaje y también tiene que haber otro tiempo para que el estudiante socialice con los otros. La gran ventaja de estas herramientas es que nos siguen permitiendo hacer trabajo en equipo. Zoom nos permite que los puedas mandar a los equipos y que ellos puedan desarrollar actividades. Y funciona, y a ellos les gusta, a los estudiantes en general les gusta. Pasa una cosa muy curiosa, seguramente algunos o muchos de ustedes los han visto. Los estudiantes suelen no poner la cámara cuando están en el grupo en general, pero cuando los mandas a los grupos pequeños, ahí sí ponen la cámara. Cuando están entre ellos, ahí sí ponen la cámara. ¿Sí? Ahí empiezan a compartir, empiezan a decir y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Que ojo, el tema de la cámara es todo un tema. ¿Ok? Igual si quieren lo tocamos. Pero bien, ojo, lo que quiero dejar muy claro es, tiene que haber una parte inicial, tiene que haber una parte donde tú das instrucciones, donde tú enseñas una parte breve, alrededor de un 20% más o menos, de lo que dura tu clase. Tiene que haber otro 20% para el trabajo individual, otro 30% para el trabajo colaborativo y tiene que haber su cierre, su final. ¿Ok? Cada quien piense más o menos cómo anda o cómo va la distribución de sus clases, ¿no? Bien. Bueno, les había preguntado acerca de las modalidades. Ahorita solamente voy a hacer algunas notas o unas precisiones así, espero sencillas, ¿no? En cuanto a las modalidades, tenemos la modalidad presencial, que es la que hemos tenido de manera clásica, en línea, donde todo el trabajo se hace asíncrono. Ahorita estas palabras se volvieron de moda, ¿no? Sincrónico y asincrónico, ¿no? Yo diría, tratando de simplificar demasiado, que las tareas tradicionales, pues era el equivalente al trabajo asincrónico.
O sea, el estudiante lo hacía cuando quería, ¿ok? Entonces, eso, el concepto esencial sigue siendo el mismo, ¿no? Y ahorita lo que nosotros hemos hecho, la mayoría hemos hecho, es que estamos combinando entre lo virtual sincrónico, como ahorita que estamos nosotros, con actividades que los estudiantes tienen que realizar o que tienen que trabajar, ¿no? Solamente quiero dar una recomendación. Si ustedes consideran dejar trabajo al estudiante para realizarlo por fuera, es decir, de manera asincrónica, y ese trabajo no se va a ver reflejado en lo que pasa dentro cuando nos encontramos en el aula, en lo virtual sincrónico, no sirve. Son de lo que yo suelo llamar las tareas inútiles. Y los profesores somos especialistas en dejar tareas inútiles, tareas que no sirven para nada y que el estudiante sabe que no sirven para nada. Que a veces pareciera que los profesores nada más las dejamos para hacerlos enojar, ¿no? Es que iba a decir otra palabra, pero no la puedo decir porque Samuel luego me regaña. ¿Sí? Ojo, dejemos tareas que sean útiles para los aprendizajes de los estudiantes. Si no, no tienen sentido. Si no, no las dejemos. Es mi recomendación, ¿ok? Si no, no las dejemos. Bien, voy sobre algunas recomendaciones, espero como muy claras y muy puntuales. Una primera, céntrate en el estudiante. Es decir, no te centres en ti como profesor. Lo más importante es el estudiante. ¿Ok? Diversifica actividades y diversifica recursos. Conviene utilizar unos, conviene utilizar otros. Y si utilizas recursos, conoce y enseña el recurso. No supongas. Un error común en los profesores es que suponemos que la gente sabe y puede hacerlo. Incluso algunos dicen, no, es que los alumnos son expertos en tecnología. Pues fíjate que no. Bueno, sí y no. ¿En qué sí y en qué no? ¿En qué sí? En que son expertos en utilizar la tecnología para entretenerse, para buscar información simple, para buscar dónde está el cine y la película y el entretenimiento. Para eso sí, ¿saben? Pero para aprender con la tecnología, para eso no. Y ahí tienes la oportunidad, profesor. Ahí tienen ustedes, ahí es donde hay que aprovechar. ¿Sí? Nosotros tenemos la ventaja de que podemos utilizar la tecnología para los aprendizajes. Y entonces, cuando incorporemos una herramienta, aplicaciones, que por cierto hay muchísimas, es conveniente que nosotros nos demos el tiempo de conocer la herramienta y luego le digamos al estudiante cómo funciona, ¿no? Promueve el trabajo colaborativo, utiliza el trabajo colaborativo, o si quieres, me voy al extremo, olvídate de las conferencias. ¿Sí? Los estudiantes no te van a escuchar, porque además hay que reconocerlo, ahorita tienen más estímulos de distracción. Están en casa, están con los hermanos, está el papá, la mamá también por ahí, tienen muchos distractores. Antes tú medio les prohibías el celular, ahorita tú no sabes si el celular lo tienen ahí por un lado, ¿sí? Y además tampoco lo sabes. Seguramente muchos de los que están ahorita están también están escuchando, pero también están con el celular, están chateando, están mandando WhatsApp o están... No me digan que no. Ya vi unas risitas, señal de que se sintieron descubiertos. Pues es que eso es lo que pasa. ¿Sí? Esto pasa con los estudiantes y tenemos que ser muy conscientes de eso. Pero si ustedes promueven el trabajo colaborativo, trabajo en colaboración, el estudiante no le queda otra, tiene que hacerlo. ¿Sí? ¿Quieres que no se te distraigan tanto? No les digas prohibido el celular, ponlos a trabajar. Fomentar la interacción, que participen, que hablen, que digan cosas entre ellos. Garantiza la comunicación extraclase. Es muy importante que el estudiante sepa que detrás de la pantalla hay una persona, hay un profesor, que si te manda un correo, que si te manda un mensaje, tú le vas a decir algo, tú le vas a señalar algo. Fundamental, retroalimentación y evaluación. Decirle al estudiante si va bien, si va por buen rumbo, si va en buen camino. Muy importante. La retroalimentación. Debo decir una cosa. No hay cuestión que los estudiantes agradezcan más que la retroalimentación.
es lo que más valoran de sus profesores? Todos los profesores, o muchos de los profesores, siempre quieren saber y sentir que son muy buenos profesores. Y fíjate, te voy a regalar un tip así casi como de oro. ¿Quieres que tus estudiantes digan que eres un buen profesor? Trabaja la retroalimentación y la evaluación. Es la más descuidada de los profesores. ¿Sí? Buen profesor, ¿eh? No estoy diciendo que digan que eres divertido, que eres dinámico, que eres quién sabe qué. No estoy hablando de eso, ¿eh? Si quieres el premio de la popularidad, ve por otro camino. Pero si quieres que digan que eres un buen profesor, trabaja la retroalimentación y la evaluación. Eso es lo que tienes que trabajar. ¿Estamos? Bien. Recomiendo que haya trabajo previo y que haya trabajo posterior. ¿Quieres optimizar el poco tiempo que tienes en clase? Si tú les dejas una tarea útil, entonces en clase puedes aprovechar eso. ¿Ok? La planeación. La planeación es fundamental. La planeación. El estudiante se da cuenta cuando tú estás improvisando, cuando tú estás diciendo cosas y que estás medio disvariando, ¿no? ¿Ok? Garantiza que tus estudiantes se sientan acompañados, que se sientan, que vean que tú estás ahí, ¿no? Ya lo decía hace un rato, atención con la atención. Muy rápido se te fugan, muy rápido se te van. ¿Estamos? Bien, muy de rapidito porque creo que Samuel ya me va a regañar por el tiempo. Y algunas herramientas que ustedes pueden llegar a utilizar. Primero, videos. Ustedes pueden crear videos o pueden aprovechar la infinidad que hay en la web. Hay muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Incorpóralos, tráelos a clase. Lo que sí no debes hacer es ponerlos a ver películas. ¿Ok? Mi clase dura 50 minutos y encontré un documental de 40 minutos. Me viene perfecto. Ajá, sí, te viene perfecto, pero bueno, no voy a decir más. Creo que se entiende la idea. No, déjales el documental de tarea y tú te centras en los 2 o 3 minutos en la clase que quieres realmente enfatizar. Conferencias o documentales, hay muchísimos en la web. Utilízalos a tu favor, ¿ok? Los sistemas de videoconferencias, pues bueno, muchos de ellos ya los conocemos. Lo mismo que las plataformas electrónicas. Me voy a detener un poquito si usas alguna plataforma, utiliza los foros para desarrollar actividades, tareas y trabajos. Les gustan mucho los estudiantes. Algunos de ellos sienten como que están en Facebook. Tú les pones una pregunta de discusión en un foro y entonces van a empezar a escribir y a contestar y a decir y todo ese tipo de cosas, ¿no? A ellos les gusta, pero tú le puedes agregar un extra. Hey, espérate, tienes que contestar, pero de manera informada. Nada más así. ¿Okay? Hazlos buscar información que sea adecuada, que sea conveniente, ¿no? Otra recomendación sencilla, el audio por encima del video. No sabemos cuáles son las condiciones que tienen los estudiantes, banda ancha y cosas por el estilo. Entonces, hay muchos de los estudiantes que tienen que tener la cámara apagada. Sí, pues ni modo, sé paciente con eso. Yo sé que el monstruo de poder y de autoridad de los profesores es que yo los quiero siempre en la cámara ahí, los quiero ver y si no están ahí, han salido videos de gente y de profesores que obligan a estudiantes a poner las cámaras. No sé si los recuerdan, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? El audio. Supongamos que Berta Coronado, no tiene su cámara. Ok, yo supongo que Berta está ahí. Si yo le pregunto una vez a Berta y Berta no me responde, ok, atención. Le pregunto 2 veces a Berta y Berta no me responde, Le pregunto 3 veces a Berta, entonces ya hay un problema. O sea, Berta no está. ¿Sí? ¿Estamos? Digo, pongo un ejemplo. Berta, no es cierto, no es necesario que me respondas ahorita, ¿eh? Bien. Cuestiones de difusión, pues bueno, puedes utilizar Twitter. Twitter para hacer trabajo académico, ¿es posible? Sí, sí es posible. Facebook, si usas Facebook, grupos cerrados, privados, ¿es posible? Sí, sí es posible. Instagram es muy para los jóvenes. Si te animas a entrarle, también es posible. Lo que yo no recomiendo es WhatsApp, por una cuestión de seguridad. Yo no lo recomiendo. ¿Se puede utilizar? Sí, yo no lo recomiendo. ¿Ok? Mucho más por el asunto de los acosos y cosas por el estilo.
Puede ser que a ti como profesor no te digan nada, pero nada te asegura que entre ellos pueda haber ciertos riesgos, ¿ok? De cualquier tipo, de bromas, de cualquier tipo. Entonces yo no lo recomiendo. Para presentar información, si quieres diversificar, está este de Genially, que es muy dinámico. Hay tutoriales a morir en la web. Para hacer evaluaciones, hay herramientas como Quizzes, como Socrates, como Kahoot. Kahoot se ha puesto de moda. A muchos profesores les encanta. Yo dejé de utilizar Kahoot cuando me di cuenta que todo el mundo usa Kahoot. Y entonces yo lo que hago es que utilizo otros recursos, ¿sí? Porque, bueno, pues ya estuvo de Kahoot, ¿no? Que por cierto, Kahoot, si pagas en la cuenta, digo, nadie quiere pagar, pero si pagas en la cuenta te ofrece otros recursos y otras posibilidades que son bastante dinámicas, ¿no? Las herramientas de Google, explora las herramientas de Google. Está en el Skipnote, está el mismo chat, está Jamboard. Jamboard es una pizarra. Zoom también tiene pizarra, donde los estudiantes pueden interactuar, pueden colocar y todo ese tipo de rollos. Yo traía preparado un Jamboard para ahora, pero bueno, ya se me ha ido el tiempo. Ahorita señalaría, se vale googlear. O sea, búscale, pregúntale Google, pregúntale, simplemente pregúntale, ¿ok? Y una liga que te comparto, o un recurso más bien, está que dice Unía Cetis. De Unía Cetis es un canal de YouTube que está disponible, que explica muchas de las herramientas, cómo funcionan muchas de las herramientas. Y la gran ventaja es que son pequeños tutoriales que te indican cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quieres saber cómo funcionan los recursos, cómo los puedes aprovechar a favor de los aprendizajes? Porque el énfasis de este canal es eso, es cómo los utilizamos a favor de los aprendizajes. Buenos días a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, pues ya estamos cerrando este evento que me parece que hoy en día son cada vez más importantes por muchas razones que podremos ir platicando. Y mi intención el día de hoy, más allá de a lo mejor, pues bueno, sumar a todo lo que ya les han aportado en este día mis compañeros, es un poquito invitar a la reflexión respecto a nuestro rol, nuestra función y la posición que estamos tomando, pues ya pasados 200 días del confinamiento, ya ha pasado un tiempo donde lo que nos esperábamos ya sobrepasó todo lo que nosotros pudiéramos haber imaginado, y sobre todo, pues pensando o tratando de repensar qué es lo que sigue o qué es lo que podría estarnos esperando a futuro. Y para ello, pues me gustaría compartir con ustedes algunas ideas respecto a ello en esta presentación. Y pues bueno, la idea de pensar en un reto, ¿no? No nada más habla propiamente de lo que pues, nos toca, ¿no? Pasar o vivir día a día, sino que hay una cuestión que nos involucra como seres integrales que somos, ¿no? Y pues bueno, lo que yo quiero que hablemos el día de hoy, platicamos un poquito el día de hoy, es desde qué soy, ¿no? Y en estos conceptos a lo mejor casi sociológicos, filosóficos, psicológicos, seres humanos, personas o seres con necesidades básicas. ¿Quiénes son nuestros alumnos también en este rol de empatía con lo que nosotros nos tenemos que encontrar? ¿Qué nos enfrentamos como reto en este semestre o curso escolar, ¿no? Pensar o repensar la idea si esto lo podríamos llamar crisis o no, ¿no? Y el momento en cual nos encontramos donde no solamente nos tenemos que desempeñar nuestra función, sino que aparte es una gran oportunidad para estar aprendiendo como lo están haciendo hoy el día de ustedes, ¿no? Que a la izquierda me gustaría empezar con estos, ya saben, nuestra ideología de hoy en día, los memes famosos, ¿no? Y esta sensación donde de repente pensamos que lo que se viene o no lo vamos a saber manejar, o nos encontramos con ciertas incertidumbres, o hay un desconocimiento, pero hay actitud, ¿no? Escuchaba al doctor Bonilla en la mañana cuando les hizo el sondeo y las respuestas que dieron en un principio, y es un poquito el sentir en general de lo que estamos pasando hoy en día, pasados 200 días ya de confinamiento. Aquí hay una imagen que dice, los mejores profesores son aquellos que te dicen dónde mirar, pero no te dicen qué debes ver. Hoy en día, a lo mejor una de las cosas que más nos involucra o más nos compromete como personas que estamos frente a un grupo o ahora frente a al otro lado de la pantalla de un grupo es
no solamente direccionar, porque ahí hay libros, ahí hay internet, ahí hay mucha información allá afuera, pero vivimos una época de, diría el fenómeno común de la sociedad de información y el conocimiento, una época de infoxicación, ¿no? O sea, un exceso de información de una manera en la cual pareciera que entonces el primero que nos sale es el correcto o el que más likes tiene, etcétera. No podemos pensar que nuestra función vaya más allá de solamente brindar un conocimiento, un concepto, una idea, sino es a través de un pensamiento crítico y a través de un ejercicio, ¿no? O un proceso en el cual nuestros alumnos tengan que al final del día tomar una decisión por ellos mismos. Entonces, no decidimos por ellos, pero les damos podríamos pensar que les tendríamos que brindar la oportunidad, ¿no? Hacia dónde podríamos estar orientando lo que tienen que ver. Por mucho tiempo la conceptualización de nuestra función ha sido difusa en muchos aspectos. Por ahí nos hablan de profesor, nos hablan de maestro, nos hablan de docente, y tal vez el nombre es lo de menos, nos pueden decir como quieran, nos pueden decir profe, nos pueden decir maestro, nos pueden decir docente, nos pueden decir por nuestro nombre incluso. Pero hay una parte en la cual me quiero tener un poco, en la cual hace un poquito énfasis la idea de por qué hay una cierta diferencia y por qué la función de cada uno de nosotros tendría que ir orientada en ese sentido. Un profesor, a final de cuentas, habla de estos derivados, ¿no? Tal cual, donde habla de hablar delante de la gente, ¿no? Delante de el hablar, ¿no? Ese es un profesar, profesare, profiteri, ¿no? Tal cual. Y que por mucho tiempo, pues bueno, independientemente de un título o de una función como tal, es esta persona que se para frente a la gente a hablar de. Un maestro, ¿no? También tiene de este origen latino de magister, ¿no? Donde lo que nos está señalando es ser el mejor o el jefe en lo que está haciendo. De ahí también, pues muchos de los oficios, ¿no? Los maestros de los oficios eran los mejores haciendo su carpintería, los mejores en herrería, los mejores en. Entonces hablaba de este hecho de ser muy bueno, de ser el mejor en lo que estaba haciendo. Y luego está el de docente, que viene de docer, enseñar, y que de alguna manera lo que nos invita, ¿no? a repensar este concepto es aquel, ¿no? Que hace que alguien haga lo apropiado o lo conveniente. ¿Sale? Ese es a lo mejor uno de los conceptos que más nos podría interesar, sobre todo en estos momentos donde no tenemos las reglas fijas, donde cuando ya creíamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas y que de todas maneras tendríamos que pensar hacia adentro de nosotros y decir, bueno, al final del día, ¿qué quiero que termine sabiendo este chico que hoy se paró frente a la pantalla y que hoy se levantó y tuvo que discutir y hablar con su familia y hacer 1000 cosas, de las cuales a lo mejor el último objetivo era que se parara frente a mi clase el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos pensar y repensar que nuestra función, es buscar la manera de que el otro haga lo apropiado, estamos cumpliendo con este rol. Ahora, por ahí, y debido a nuestras modalidades en las que hemos incursionado, llámese modalidades a distancia, remotas, en línea, como lo quieran manejar, hemos hablado de otro concepto muy interesante, ¿no? El de facilitador, ¿no? Y este viene a lo mejor de una palabra o de una etimología muy sencilla y es hacerlo fácil. ¿Cómo nosotros nos convertimos en esas personas que van a buscar hacerle fácil, ¿no?, al otro su trabajo? ¿Cómo le vamos a hacer la posibilidad o crear la posibilidad que el otro haga de manera más sencilla su participación en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Y ahí es donde nos convertimos en facilitadores. Ojo, no dejamos de ser docentes, no dejamos de ser maestros, no dejamos de ser profesores, pero el ser facilitador se vuelve una competencia que hoy en nuestros días se convierte en algo fundamental, ¿no? Por lo tanto, cuando nos dicen o leemos o escuchamos por ahí que necesitamos convertirnos en facilitadores del aprendizaje, no es otra cosa que tener las herramientas y las competencias suficientes para brindarle al alumno oportunidades de desarrollo en su proceso de aprendizaje. Y esa es nuestra tarea, hacerlo fácil. Claro, la pregunta entonces, y por ahí me decía el otro día un colega, me decía, sí, pero ¿y quién es o qué nos lo está haciendo fácil a nosotros? Y entonces, a final de cuentas, pues buscamos reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué somos entonces? A final de cuentas, somos esa persona con un conocimiento, con experiencia en nuestras áreas disciplinarias, que sí nos paramos para hablar delante de la gente o de grupos, buscando hacerlo apropiado y o conveniente de manera sencilla e incluso hasta fácil, para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera significativa a quien nos escucha.
Esa es nuestra función todos los días que nos paramos frente a una pantalla hoy en día. Bueno, ya antes de esto, ¿no? Se escucha complejo, se escucha a lo mejor ambicioso, pero yo les puedo apostar que cada uno de ustedes, en cada una de las actividades que hacen, como hoy lo veían, en sus planeaciones, en su desarrollo de herramientas, en sus intervenciones, están apostando al fin último de lo que está aquí, ¿no? Ahora, hoy en día, a 200 días o más de 200 días de habernos metido en esta situación, donde por ahí escucho mucho el tema de contingencia, confinamiento, aislamiento, educación a distancia, como le quieran llamar, por ahí leí un concepto por ahí muy interesante que me parecía que es el adecuado. Y dice, ojo, estamos en una situación de emergencia educativa dentro de un contexto de contingencia sanitaria con la necesidad casi inmediata de hacernos de competencias digitales para cubrir la necesidad de mantener vigente nuestro objetivo institucional, transformando nuestras competencias profesionales, ¿no? Pero sobre todo reconfigurando, y aquí es donde quiero hacer mayor hincapié, nuestro aparato psicoemocional para mantener funcionando a lo que somos como personas. Y esta es la parte en la cual quiero detenerme a pensar un poco, ¿no? Qué bueno que nos están brindando cursos, qué bueno que nos están brindando herramientas, ya nos activaron plataformas, ya nos dieron cursos de procesos, ya nos dieron elementos o aprendizaje por tecnología, muchas cosas. Pero, ¿y cómo estamos nosotros como personas para poder accionar esto? ¿Dónde me paro yo a repensar mi rol, mi función y mi sentido de vida en estos contextos? Y ahí es donde entonces tal vez muchos de nosotros hemos dejado pasar la oportunidad de reflexionar, porque esto ha sido abrumador, porque esto nos ha llevado en una vorágine impresionante. Era para ayer todos los planes, tenemos que reconfigurar todo, tenemos que replantear todo, ¿no? Y de repente, pues a marchas forzadas tenemos que empezar a responder, pero nunca supimos si tuvimos los elementos simplemente mecánicos, físicos, biológicos, emocionales, mentales, para poder hacerlo. Entonces, por acá, ¿no? Platón decía, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Pero por uno que falte, esto no va a andar. Y aquí es donde a mí me gustaría pensar que nosotros, antes que cualquier otra cosa, somos seres humanos. Seremos el mejor docente, tendremos títulos de maestría, doctorado, 3 carreras, lo que quiera, pero somos seres humanos. Y como seres humanos, ¿no? Lo más importante, no nada más, y pongo esta imagen como a lo mejor el evento o el ejemplo claro de lo que nos han dicho de la evolución del ser humano, ¿no? Sino de esta necesidad de tenernos que haber adaptado a las nuevas, ¿no?, formas de entender el mundo, ¿no? Pero además de seres humanos, ¿no? En psicología hablamos de algo, ¿no?, que es ser personas, ¿no? Y el primer punto que tenemos que entender de todo este contexto es que ser persona es un proceso. No nacemos personas, ¿no? El proceso de llegar a ser lo que queremos. Por ahí hay un autor, ¿no?, un psicólogo humanista, Carl Rogers, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, tiene un libro que me parece genial y es una de las, ahora sí que de las Biblias desde el humanismo, que se llama El proceso de convertirse en persona, y habla precisamente de esto, ¿no? El individuo posee la tendencia inherente a actualizar y desarrollar su organismo experienciante, ¿no?, es decir, a desarrollar todas sus capacidades de modo que le sirvan para mantenerse y expandirse. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros estos 200 días. Apostar a que nuestro proceso de llegar a ser sea algo que a lo mejor ni siquiera nos habíamos imaginado en nosotros mismos. Porque en este deseo de ser, ¿no?, lo que queremos ser, tenemos que involucrar muchos elementos. Nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, lo que comprendemos, lo que no comprendemos, los procesos de aceptación. ¿A cuántos nos ha pasado el hecho de entender que decir 1 de la mañana, decir, bueno, hasta aquí llegué y más no puedo? Hoy no puedo más. ¿Por qué? Porque como ser humano, como persona, hasta aquí llegué. Y es válido entenderlo y es válido aceptarlo. Pero a veces esta autoexigencia y esta forma de responder y de cumplir al mundo nos está sobrepasando, ¿no? Y de alguna manera nos está llevando hacia adentro. Y entonces lo que provoca, ¿no?, cuando nos empezamos a guardar o reprimir pensamientos, sentimientos y demás, pues muchos de nosotros sabemos qué es,
Pues dicen por ahí que lo que la mente calla, el cuerpo lo grita, ¿no? Entonces nos empezamos a enfermar y ahorita vamos a hablar un poquito de todas las consecuencias que está generando a nivel psicológico, emocional y físico este confinamiento con todos estos elementos que no estamos a veces manejando de la mejor manera. Por ahí también hay otro psicólogo humanista, ¿no? Abraham Maslow, ¿no? Que habla de una famosa pirámide, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes la conocen, que son de necesidades personales, ¿no? Y hoy más que nunca me parece que tendríamos que detenernos a ver cuáles son de estos, en qué escala de estas necesidades estamos cumpliendo y en cuáles no. Cuáles nos estamos brincando, cuáles estamos simulando y cuáles creemos que estamos logrando y no estamos logrando. Y en cuáles estamos dejando huecos, ¿no? Tal cual. Entender bajo esta teoría que solamente cuando satisfacemos nuestras necesidades, ¿no?, podemos avanzar a las siguientes necesidades, ¿no? Entonces, entender que las primeras son las fisiológicas, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que tomar agua, tenemos que descansar. Esas necesidades son las elementales, pero hoy en día son las que más estamos atentando contra ellas. Y entonces decimos, no, nada más acabo de calificar este grupo y me voy a acostar. Y son 3 de la mañana y no termino y me estoy parando a las 5 de la mañana porque tengo que llevar, para que mi hijo se tiene que levantar y porque entonces hay que hacer el desayuno y porque entonces empiezo clase a las 7. O sea, no estamos equilibrando, ¿no?, el hecho de pensar y saber que si yo no estoy bien, que si yo no funciono de la mejor manera y que si yo no estoy cubriendo mis necesidades fisiológicas al 100, lo que sigue no va a funcionar tampoco. Entonces estamos apostando a lo mejor a cubrir necesidades de reconocimiento para que mi jefe, mi director, mi supervisor, mi coordinadora digan, wow, qué bueno es Osman con lo que hace, ¿no? Tal cual. Pero a lo mejor me estoy enfermando. Y a lo mejor estoy apostando, ¿no?, a creer que me estoy autorizando porque una vez que termine este curso voy a poder lograr la certificación que quería y entonces, sí, pero también estoy enfermando, ¿no? Y entonces hay necesidades que no pueden lograrse si no estoy claro y no estoy estable en las básicas, ¿sí? Entonces, si no puedo lograr necesidades elevadas si no estoy satisfaciendo las necesidades básicas y se estén satisfaciendo. Entonces, entender que todo esto requiere un proceso, pero primero un nivel de conciencia al respecto. Y aquí es donde me gustaría un poquito que ustedes se preguntaran, ya vamos contra reloj y demás, pero un poquito que se preguntaran cada uno de ustedes. ¿Qué les motivaba a hacer su trabajo antes del confinamiento? ¿Qué les motiva ahora, ¿no?, que vamos a entrar a un nuevo semestre, a un nuevo curso, a un nuevo curso escolar? Ya antes ponía semestre, ahora pongo curso, ahora pongo año, ¿no? O sea, ¿qué les motiva, ¿no?, con miras a lo que vamos a hacer? ¿Y qué creo que estoy listo y qué no estoy listo para enfrentar durante estos cursos? Y si somos honestos, les puedo apostar, ¿no?, les puedo apostar que cada uno de nosotros tenemos una lista distinta y que esa lista ha cambiado. Tal vez antes era satisfacción, porque era mi vocación, porque es mi pasión, porque se vale y qué bueno que se tenga, ¿no?, tal cual. Y tal vez hoy ha ido cambiando. Y el otro día que platicaba sobre este tema también con otro grupo, decía uno, pues ya se empezaba a sumar la idea de terminar, sobrevivir, llegar al final, cumplir, ¿no? O sea, se convertía en algo en el cual nosotros teníamos casi que apostar por nuestra supervivencia antes de lograr otros tipos de logros. Y es normal. Ahorita vamos a platicar por qué. Ahora, una de nuestras funciones, o bueno, uno de los elementos en los cuales nuestras funciones aterrizan todos los días es que nos enfrentamos día con día a otra persona constantemente. Y no solo una, varias. Y ellos son nuestros alumnos, ¿no? Por ahí Italo Calvino, en un libro que se llama Las ciudades invisibles, que cual recomiendo mucho, decía en una frase, ¿no? Toda tecnología inventa su error. Y hoy estamos repletos de tecnología. Hoy es sorprendente que con un celular, con una computadora, nos estamos conectando a distancia, hablando aquí, comentando sobre este tema. Ustedes están en un lugar, otros en otro, yo acá, etc. Maravillosa la tecnología. Pero con ello, ¿no?, hay elementos que no se han considerado y que seguramente van a brindarnos cosas en qué pensar. Y una de esas cosas en qué pensar son el perfil de nuestros alumnos hoy en día. Dicen por ahí, ¿no?, y no me quiero pelear mucho con eso, pero sí nos da ciertos referentes. Hablar de los perfiles generacionales atiende a una demanda casi más mercadológica, administrativa, pero nos ha dado una idea en el mundo social y en el mundo de la salud también, quiénes son nuestros chicos hasta el día de hoy y qué elementos, por su contexto social que viven, son los que les representa mayor interés y mayor valía. Bien dicen por ahí que como seres sociales que somos, todos somos un producto social.
Entonces, la sociedad en la que vivimos nos produce, y nos produce constantemente bajo un cierta idea y cierto perfil. Bueno, hoy en día, sus alumnos, mis alumnos, están en este promedio, ¿no? En estos millones de personas hasta el tercer trimestre del año pasado, la famosa generación Z o centennials. Casi el 33% de los alumnos hoy del sector educativo pertenecen a esta generación. Es interesante ver, ¿no?, que bajo estos datos, 1 de cada 4 mexicanos es un centennial. Entonces, pensar que no podemos hablar, exponer, generar un proceso de enseñanza educativa, etcétera, sin que no haya uno de estos chicos en nuestros grupos o en nuestra sociedad, en nuestro entorno, es inadmisible. O sea, así es, ¿no? Los centennials están ahí, a veces hay uno y a veces son los 4, ¿no? Tal cual. Algunos de estos chicos ya empezaron a ingresar al mundo laboral, ¿no? Tal cual, en algunos en el sector formal, pues no tanto, pero pues bueno, empiezan a ser la población que está haciendo esta transición, ¿no?, entre el mundo educativo y el mundo laboral. ¿Vale? Hay 9.2 millones de centennials en el país, en el mundo laboral, ¿no? Si se fijan, la mayoría hoy de nuestros centennials están estudiando, están en sus salones de clases. Ustedes están trabajando todo el tiempo con estos chicos, ¿sale? Estos centennials, además de que algunos ya están ingresando al mundo laboral, ¿no?, pues están percibiendo el mundo laboral bajo una expectativa completamente distinta a la que ustedes y yo percibimos en algún momento cuando estábamos en ese momento. ¿Sí? Desgraciadamente también, en la sociedad en la que vivimos, ¿no?, la tasa de desempleo de mayor incidencia es precisamente en la población de jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir estos datos o qué leemos con esta radiografía? Que hoy los chicos te dicen, es que la verdad es que ya no sé ni para qué estudiar, si no hay trabajo, o mi papá tiene una maestría y un doctorado y no gana bien, o no tiene trabajo. Hay una desesperanza y una desmotivación a seguir trabajando y estudiando. ¿Por qué? Porque lo que están viendo, lo que se están dando cuenta ellos, es que no es lo que están buscando. Y podríamos hablar de muchos otros datos, pero esto lo quería referir en cuanto a la cuestión de por qué un chico centennial hoy tiene tanta desesperanza hacia el mundo laboral y por qué a lo mejor el estudiar tal vez para muchos no es una relevancia, no es lo más importante. Y en ese sentido, nuestros alumnos, además de todo lo que ya sabemos respecto a lo que es super hiperconectividad, internet y las redes, hay 4 características de los que los caracterizan como perfil de generación y que nos hacen ver y que nos deberían dar la oportunidad, esto es lo que quiero llegar, de cómo entonces trabajar con ellos en nuestros salones de clases. Son irreverentes, buscan la inmediatez, generan inclusión y normalmente buscan la certidumbre. Y tal vez todo esto sonaría como algo malo, ¿no? Pero ojo, veámoslo desde el otro lado. Son irreverentes por el hecho de que normalmente han logrado ser autodidactas en la obtención del conocimiento de información. Entonces, ellos lo buscan, ellos lo encuentran, ellos tienen la posibilidad de entender las cosas y no, a veces ni se esperan a preguntarle al maestro para decirles, oigan, ¿cómo saben esto? Pues no, yo ya lo encontré. Y a veces yo he visto chicos que cuestionan y dicen, oh, profe, usted acaba de decir que es el tanto por ciento, pero yo acabo de encontrar aquí, ¿no?, en una noticia de ayer que es tanto. ¿Cuál es la buena? ¿No? Entonces, ese es el concepto de irreverencia, pero que tendremos que entenderlo como chicos que están aprendiendo o que han aprendido a ser autodidactas gracias obviamente a las tecnologías hasta cierto punto, quiero aclarar. Luego está el hecho de que obviamente con estas herramientas, con estos dispositivos móviles, la conexión inmediata y todo, pues buscan una inmediatez de todo. Ya no solamente las 2 palomitas en azul de WhatsApp y por qué no me contestas. No, es ahorita búscalo, encuentran todo, ya lo encontré, perfecto. Por lo tanto, también la información que encuentran es efímera, es fugaz. De repente para ellos les cuesta trabajo entender que la información pudiera ser estable para construir algo y ellos mismos te lo dicen textual cuando dicen, bueno, es que eso era ayer, dando a entender que hoy seguro hay otro dato. Y a lo mejor no hay otro dato, pero para ellos ya fue fugaz ese dato de ayer, ¿no? Esta manera de percibir el mundo tan inmediato, tan instantáneo, tan fugaz, es otra característica que tiene. Son chicos que buscan incluirse normalmente en muchos proyectos, sí son una generación colaborativa y se meten a temas, ya sabemos que les encantan las cuestiones del medio ambiente, de la sustentabilidad, ¿no? Tal cual. Entonces, a ellos no les espanta lo diferente. Al contrario, mientras más diferente, es más inclusivo para ellos.
Esto es algo que a nosotros a veces nos choca porque tal vez nuestras generaciones no estaban acostumbradas, pero ellos sí. Y eso es una ventaja que podríamos sacar de estas generaciones, ¿no? Y por otra cosa, y por otra parte, su idea de certidumbre, ¿no? Es que para ellos las cosas son o no son porque hay una cuestión de realidad en lo que entienden y consiguen en el mundo. Para ellos un 2 es un 2, para ellos un 9 es un 9, pero para ellos un dato que apareció en las noticias del New York Times es un dato que apareció hoy en las noticias. Entonces, cuando ellos se quedan en la incertidumbre, les genera mucho conflicto. Que un maestro hoy les diga a estas generaciones, bueno, chicos, el problema es para mañana y vemos cómo lo resolvemos y mañana vemos. Ah, no, van los chicos, salen acabando clase. Profe, díganos cuánto es, cuánto sale, cómo voy a saber si está bien. No, pues dígame cómo lo hago. Entonces, a ver, confírmeme, ¿no? Tal cual. ¿Le puedo mandar mensaje al rato para ver si me salió? ¿No? O sea, esta percepción del mundo que tienen que estar sabiendo que todo lo que hacen o buscan o ven es certero, es otra característica de estos chicos. Ahora, estas características que nos dan la posibilidad de entender a esta generación, ¿no? De una manera, de un contexto diferente, donde nuestras clases, nuestras formas de relacionarnos con ellos sean abordadas desde una perspectiva diferente. Hablaba de la infoxicación que viven, por lo tanto, alude a un pensamiento crítico débil, vulnerable. Para ellos el dinero es un medio y no un fin, por lo tanto, entonces ya no se convencen tan fácil de que eso sea la única manera de lograr algo, ¿no? Son generaciones, ¿no? Que también van a confrontarse emocionalmente muy fuerte, o ya lo están haciendo, porque la idealización del mundo digital es muy fuerte contra la realidad que chocan. Ellos han vivido en un mundo o han crecido en un mundo idealizado por el mundo digital, pero cuando se enfrentan a la realidad, y dicho por ellos, me lo han dicho, dicen, yo no pensé que era tan feo, no creí que eso existiera, no pasaba. ¿Por qué? Porque sí hay un bombardeo de una idealización al respecto, ¿no? Ahora, tienen una percepción de las cosas y de las relaciones de manera desechable. Y te lo dicen, bueno, si no sirve, lo tiro, hago otro, o compro otro, ¿no? Pero lo mismo piensan en las relaciones. Bueno, mira, me aventé, ya andamos, y si no, pues bueno, al rato trueno y ya, de lo que sigue, ¿no? O sea, hay una percepción muy distinta de lo duradero contra lo desechable en ese sentido. Por lo tanto, con lo que acabo de comentar, más otras características, son chicos, ¿no? Que les ha costado trabajar con una fortaleza o poder fortalecer su aparato psicoemocional. Entonces son chicos muy vulnerables. Muy vulnerables. Por lo tanto, la confrontación con la realidad les genera ansiedad, les genera angustia y desgraciadamente esto en consecuencia puede llevarlos hasta la depresión. Y peor aún, consecuencias mucho más graves como ideaciones suicidas, ¿no? Hoy vivimos generaciones donde esta línea que acabo de mencionar de malestar psicológico hasta la depresión y el suicidio cada vez es más frecuente y cada vez más es acentuada, ¿no? Porque son chicos que psicoemocionalmente no están fortalecidos por el entorno y la producción social que hemos generado con ellos, ¿no? Ahora, ¿a qué tenemos que estar atentos con estos chicos? Son diferentes, todos y cada uno de ellos. Sí, todo lo que acabo de decir es un perfil de la generación, pero ¿qué creen? Que a muchos de ellos pues sí tienen mucha atención en su casa. Entonces tienen ese perfil, pero aparte sobreprotegidos. Y muchos de ellos, ¿qué creen? Casi ni ven a sus papás. Entonces también tienen una necesidad de validación por otro lado, ¿no? Entonces todos son diferentes, ¿no? Y además de ser diferentes, cada uno de ellos tiene demandas cada vez más profundas. Aquí hay dos cuadros o dos dibujos que seguramente los han visto a través de su historia, de su formación y de nuestro trabajo, donde ¿qué pasa cuando tenemos que evaluar a estos chicos? ¿Qué pasa cuando tenemos que evaluar a nuestras generaciones? Pues que va a ser muy difícil, ¿no? Que una misma prueba evalúe a todos los chicos. Yo no están para saberlo, yo para contarlo, pero ayer mi bebé cumplió 1 año, entonces estamos de fiestas. Y una de las cosas que me decía, ¿no? la cuidadora de la clase de estimulación temprana, porque ya saben, como papás preguntamos, ¿y cómo lo ve de aquí? ¿Y si se ve bien? ¿Y si se ve bien? Que queremos siempre la evaluación adecuada de nuestros hijos. Y más allá de entender que todos son diferentes, ella decía algo, ¿qué tanto escucha música? No, pues todo el tiempo. Ahí está el que pueda generar una habilidad de que tenga mayor ritmo que otros niños. Ni es mejor ni peor, pero su contexto le ayudó a desarrollar. Ok, perfecto. ¿Qué tanto camina o está empezando a caminar? No, pues sí, lo que movemos a cada rato. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender muchos este tipo de estos procesos, ¿no? Le dicen que todo lo que no se evalúa no se mejora, de la posibilidad de entender el contexto de estas generaciones. Y ojo,
Hoy, más que nunca, vamos a tener que empezar a repensar los contextos de estas generaciones. Porque siempre dijimos antes del confinamiento que estos chicos solamente estaban conectados. Y hoy nos estamos dando cuenta que además de conectados, no solamente es que les guste estar conectados, sino que también quieren otras cosas a través de estar conectados. Pero también hay otra parte de estas generaciones que ya no quieren estar conectados, que apuestan. Si yo les levanto una encuesta de saber cuántos de sus alumnos quieren regresar a sus clases presenciales, les puedo apostar que uno, y por despistado va a decir, pues yo no sé si quiera, pero todos quieren regresar. Entonces, no es una cuestión de satanizar nada más el concepto de conectados, no conectados, es entender el contexto, ubicar qué es lo que pasa y ser empáticos. Y aquí es la parte que me gustaría un poquito, pues bueno, apostar a nosotros, ¿no? Acá a la izquierda hay un dibujo, ¿no? Tal cual, que habla de este concepto del cual, pues me parece, tenemos que apostar cada uno de nosotros, que es el hecho de ser empáticos. Porque estos chicos, en este proceso, en su proceso de adolescencia y juventud, viven procesos de duelo constantemente. Están viviendo pérdidas constantemente. El más importante, el duelo de omnipotencia. Acuérdense cada uno de nosotros en esa edad cómo éramos. Nos comíamos el mundo a pedazos, ¿no? O sea, no pasaba nada, yo puedo todo. Y se están enterando que creen que no pueden todo, que siguen dependiendo de sus papás, que siguen dependiendo mejor de otras personas, que es más, no pueden hacer lo que quieren porque ni los dejan salir ahorita con el confinamiento, no, o sea, están viviendo duelos constantes. Entonces, estos chicos, sumado a lo que estamos viviendo, ¿no? Están viviendo procesos de pérdidas constantemente. Y a eso todavía le sumamos un proceso de enseñanza-aprendizaje donde a lo mejor sí es más allá de ser amigable o de ser, ¿cómo decirlo?, empático, está siendo inquisitivo y le está generando la idea de, y ahora vas a perder otra, porque cada vez que repruebas un examen, pierdes, ¿no? Y cada vez que no te das una actividad, pierdes. Y nosotros a veces no nos detenemos a pensar que ese chico está teniendo una racha de pérdidas, ¿no? Donde desgraciadamente no estamos deteniendo ahora sí que esa bola de nieve, y va a llegar a un punto donde este chico va a estar abrumado, ¿no? No estoy diciendo que consintamos y que digamos, sí, vamos a sobreprotegerlo. No, estemos conscientes nada más de lo que implica, ¿no? Porque lo que vivimos, y ahorita lo vamos a ver, es una crisis. Y toda crisis tiene un antes y un después. Y ustedes como maestros, sus alumnos como tal, y todos nosotros, entendemos que esto que estamos viviendo hay un antes y un después, pero con una gran diferencia. No todos vivimos el mismo antes y no todos vamos a vivir el mismo después. Para lo cual vamos a tener que ser muy empáticos con la idea de no sobreproteger al alumno, pero ser muy inteligentes emocionalmente. Y seguramente este concepto lo han escuchado anteriormente. Como docentes, como profesores, como personas que nos paramos frente a un grupo y frente a chicos que seguramente no solamente están esperando conocimiento de nuestra parte, sino a veces una parte de contención o comprensión inconsciente, uno de los retos más importantes que tenemos es el ser inteligentes empáticamente. Y ser empáticos no es ponerse en el lugar del otro, que es donde a lo mejor es la frase más común, ¿no? Tenemos que desarrollar herramientas para eso. Y herramientas para eso, yo escuchaba el otro día una plática que me encantó, y es cuando estamos de este lado, compañeros, a veces nos gana el ego de ser el maestro que lo sabe todo, ¿no? Y a lo mejor hoy, bajo lo que vivimos, de nuestro rol más humano y de nuestro rol más empático, es que tenemos que dar un paso a un lado y dejar de ser los interesantes para ser los interesados. Y entonces, no es que dejemos de ser interesantes, pero ya no es mi función. Pero si empiezo a ser interesado por mi compañero alumno, por mi compañero colega, por mi compañero director, porque ojo, todos estamos viviendo lo mismo, cambian las cosas. Y entonces sí abrimos un canal de empatía. Y entonces empezamos a hacer escuchas activas mucho más interesantes. Porque a lo mejor hay un día en donde la clase, más allá que sea cualquier tema, lo más importante no sea lo que yo diga, sino lo que ellos digan. Y donde a lo mejor hay un día donde pasó algo y mi interés por el otro va a generar mucho más impacto, mucho más beneficio, que a lo mejor yo me suelte a hablar. Y obviamente cuando hablamos de esto, hablamos de formas de hacernos inteligentes emocionalmente. Seguramente muchos vieron esta película de Inside Out, ¿no? O esta película de Disney de las emociones. Y habla precisamente de cómo se van presentando, digo, de manera muy animada, pero nos da una idea. Y al final de cuentas, entender que las emociones que estamos viviendo hoy son reacciones a lo que nos está pasando allá afuera.
pero que nuestro trabajo va a ser trabajar primero en nosotros, pero también entendiendo que el otro está haciendo su chamba también. Y hay niveles de esto. Hay un trabajo de autoconocimiento emocional, hay un trabajo de autorregulación, hay un trabajo de automotivación, hay un trabajo de reconocer en el otro sus emociones y hay un trabajo de habilidades sociales con los demás. Esta es la parte donde hoy con lo que estamos viendo, tal vez nos tendríamos que enfocar un poquito más. No quitando todo lo demás, no, pero sí enfocándonos en esto. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de vernos a nosotros, cuando dejamos de sentirnos a nosotros, nos dejamos de motivar. Yo espero que no les pase, y si ya les pasó, bueno, seguramente encontraron el camino, pero que un día se levanta uno y dice, hoy, ¿por qué me levanté? Y a lo mejor el hecho de decir, porque tengo que dar clase, pero si todas las frases que ustedes hilan dicen, tengo que, es un foco rojo. Tenemos que tener un quiero, incluso un necesito, pero en nuestro día a día tiene que haber un quiero por lo menos. Y sea no nada más de lo que tengo que hacer como trabajo. Puede ser porque hoy quiero comer una malteada de chocolate. Ok, pero ese quiero le da un sentido. Y en momentos como los que estamos viendo hoy son fundamentales. Entonces, en este proceso de autoconocimiento, de automotivación y de reconocimiento en el otro, es fundamental sabernos y tocarnos y sentirnos como personas. Por lo tanto, cuando hoy nos enfrentamos a estos elementos, ¿no? El hecho de sabernos como comunes como el otro, que tú eres común como yo, que yo soy común a ti, de ahí nuestro sentido de comunidad, es que nos va a poder permitir establecer vínculos para saber relacionarnos y brincar de esta situación que estamos viviendo, ¿no? No es un secreto que las personas con mayor inteligencia emocional son personas con más habilidades, con más competencias, con mayor posibilidad de entender el mundo que estamos viviendo, ¿no? Porque el mundo que hoy estamos viviendo, ¿qué creen? Sí está en crisis. Y está en crisis y duele, y nos cuesta, y días más difíciles que otros, ¿no? Pero es necesaria, ya lo decía el señor Einstein en esta frase, ¿no? Pero estamos en crisis en condiciones ahora sí que distintas cada quien, ¿no? Entender que una crisis es un desequilibrio, y a todos hace 200 días nos desequilibró el hecho de saber decir, tu mundo cambió como lo conocías. Y a lo mejor eso nos invitó a pedir ayuda, y a lo mejor eso nos invitó a pensar qué va a pasar. Pero el punto o el meollo del asunto de la crisis no es el problema, es cómo salimos o cómo salimos avantes de esos problemas. Porque lo que pasa en una crisis es una desorganización en nuestro yo, ojo, de manera transitoria, pero que nos guste o no, nos va a invitar a un cambio. Y véanlo, véanse ustedes en 200 días cómo han cambiado, véanse ustedes cómo se han desorganizado, véanse ustedes cómo se han desequilibrado, pero véanse ustedes lo que han logrado. Entonces, la diferencia va a estar en que hay días en que tal vez tenga todas las ganas de decir, ok, sí, hoy sí vale la pena cambiar y hoy sí lo vas a hacer. Y hay días en que digas, qué horror, que ya se acabe esta, quiero cerrar los ojos y amanecer, que sea enero y ya todos estamos afuera, ¿no? La forma, la actitud, la manera en que enfrentamos las cosas hace la diferencia de cómo pasamos las crisis. Porque todos, ustedes y yo y los que nos vean, todos estamos pasando crisis. ¿Cuál es el momento en el que está cada quien? Dependiendo de la manera en que lo estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque aparte, es real que dado este confinamiento y dadas las circunstancias que tuvimos que adaptar, ¿qué creen? Nuestro cerebro cambió. Neuroquímicamente hablando, hay un cambio desde hace más de 100 días en nuestro cerebro, ¿no? Así que si ustedes se han sentido molestos, tensos, angustiados, con miedo, con preocupación, con ansiedad, es normal. Porque su cerebro se tuvo que adaptar al modo, ¿no? Sobrevivencia, donde las neuronas se tuvieron que exacerbar en atención, en memoria, en conducta, ¿no? Y entonces se sobreactuaron cosas, se exageraron cosas, nos sobremolestamos, sobreinterpretamos, nos volvimos inflexibles. Eso fue alrededor de los 100 días del confinamiento. Seguramente muchos de ustedes se enojaron por cosas que antes del confinamiento no se habrían enojado, con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros. Fue normal. Hubo un cambio neuroquímico, existe un cambio neuroquímico. ¿Por qué? Porque el cuerpo se puso en estado de advertencia, de cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que pasaba alrededor se volvió, ¿qué? Una amenaza. Y por lo tanto nos convertimos en seres intransigentes. Esta condición neurológica, esta condición a nivel cerebral, disminuyó nuestro análisis lógico de las circunstancias. Hemos tomado malas decisiones, todos
Todos en estos días hemos tomado malas decisiones. A través del miedo, a través del ser nerviosos, nos hemos enfermado, hemos empezado a tener taquicardias, ya ni se diga el subir de peso, esta sensación de sentirnos paralizados, hemos sido obstinados. Todo eso son consecuencias del cambio neurológico que hemos tenido. Y cuando regresemos, cuando sea eso, va a haber que hacer una transición igual. Ahí se los dejo de tarea, para que vean que esto no va a estar terminando, ¿no? Pero cuando nosotros estamos viviendo esto y que estamos en nuestras casas y que estamos haciendo planeaciones y que estamos calificando y que estamos frente al grupo a las 7 de la mañana, claro que nuestras emociones se desbordan. Y claro que nos enojamos porque no estamos teniendo decisiones, porque no nos están dejando tener razón. Claro que nos sentimos tristes porque así que tenemos melancolía, angustia y demás, extrañamos cosas. Claro que vivimos sorpresa, ¿no? Porque esta situación fue sorpresa para todos. Incluso hay rechazo y asco hacia los demás. Yo los quiero ver cuando salgan a la calle y vean estornudar a alguien en un asiento a ver si se quieren sentar ahí. Porque hoy hemos simbolizado que hay algo allá afuera, ¿no?, que nos está haciendo vulnerables. Y eso provoca miedo. Y ese miedo no solamente es de la pérdida de la salud, es la pérdida de muchas cosas hasta al punto más grande, como nuestros seres queridos, ¿no? Ahora, esto no es sencillo. Seguramente han escuchado muchos consejos para hacer esto. No hay trucos, no hay trampas. El cuerpo cambió, el cerebro cambió, el mundo cambió. Lo que a veces nos está reteniendo es la forma en que no estamos cambiando en ese sentido. Y la cosa que nos limita para no pensar o repensar que estamos cambiando es que primero estamos viendo a los demás y no a nosotros. Primero se preocupan que su esposa, su esposo, sus hijos desayunen y tú ya desayunaste. Primero se preocupan de que, oye, es que no has hecho esto, no has hecho y tú ya lo hiciste. Oye, es que mis papás tienen que estar conectados y tú ya les hablaste, ¿no? Es que no ven tantas noticias porque se van a embotar y van a tener malos pensamientos y tú sigues viendo tus redes sociales una hora, ¿no? O sea, el hecho de, ¿y nosotros qué? ¿Y cuando yo puedo voltear y decir, hoy sí me siento de la patada, hoy sí me siento agotado? Hace unas semanas yo estaba con mi esposa y la verdad, entre el bebé y demás, todo, nos acostamos, se durmió y ella dijo, estoy muerta. Y le digo, yo no puedo más. Y nos soltamos a llorar, los dos, así. Pero no fue un llorar de tristeza, no fue de, nos desahogamos, fue maravilloso. No nos estábamos quejando, estábamos expresando simplemente lo que sentíamos. Y es tener esa oportunidad y ese espacio sin ser juzgados, sin sentirte mal y sin saber que eres ante todo un ser humano que puede pasar por esto y más, es fundamental para poder estar pasando lo que estamos viviendo hoy. Entonces, sí comer bien, sí hacer ejercicio, sí distraerse, sí meter al cerebro a hacer otras cosas, ¿no? Como leer libros, como escuchar música, como hablar con las otras personas, sí. Pero sobre todo, voltearnos a ver a nosotros. Entender que no somos perfectos. Porque, ¿qué tal cómo nos gana el ego cuando nos dicen, maestro, ¿podría usted darnos una plática y podría evaluar esto y todo sí? Sí. No te encuentras ni horas en el calendario, pero todo sí. ¿Por qué? Porque pareciera que uno tiene que ser perfecto. Porque pareciera que el ser vulnerable es malo. Porque pareciera que el hecho de no saber y comprender que somos humanos y un día podemos no ser tan perfectos está mal. Nadie nos va a dejar de pagar por eso. Nadie nos va a dejar de querer por eso. Pero lo tenemos que entender. Y en la medida que nosotros entendamos que cuando yo estoy bien, el otro está bien, y que nuestro cerebro incluso reacciona cuando el otro está bien en relación a lo que nosotros estamos bien, en ese momento agradecemos que podemos ser humanos. Ser seres humanos es lo más importante. Porque cuando nosotros generamos empatía está comprobado que se produce mayor oxitocina, ¿no? Cuando nosotros somos personas capaces de agradecerle al otro, a tu compañero, oye, gracias por compartir, gracias por esto, gracias por lo otro, también nuestra neuroquímica cerebral cambia. Entonces, saber que las cosas allá afuera, pues sí, me pueden servir si me gusta algo, si una comida favorita, una bebida favorita, pero ¿qué creen? La mejor medicina, el mejor antídoto, el mejor tip viene de dentro de nosotros. Bien dicen por ahí que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, pero tenemos que saber que estamos nosotros allá adentro y que no solo estamos para los de allá afuera, ¿no? Ya para cerrar, me gustaría que ahora sí que pensaran un poquito, ¿no? Después de esto que platicamos, ¿qué áreas de oportunidad están conscientes que son todo un reto para ustedes en este nuevo curso, en esta nueva modalidad? Les digo que yo le quité curso, semestre, todo, lo que estamos viviendo. ¿Cómo se sienten realmente ante ellos?
¿Qué pasa cuando yo digo, es que esto no lo puedo dar así? Yo, por ejemplo, estoy dando una materia ahorita que siempre hay presencial y me está costando mucho trabajo. Y la verdad sí digo, qué horror, no puedo con esto, ¿no? O sea, ya que me desahogué, grité y todo, curiosamente encuentras salidas. ¿Por qué? Porque te enfocas nada más a eso, a ver lo que no estás pudiendo hacer. Pero si un día lo dejas ir sueltas, encuentras formas para que eso pase, ¿no? Entonces, entender que este es un momento de implementar y de ser creativos, donde nuestras estrategias van a ser la solución. No las vamos a encontrar en el supermercado. No nos las van a mandar por, ahora sí que por Amazon. No, están con nosotros, ¿no? Y porque al final del día, ¿no? Y con esto quiero cerrar, si hay algo que nos ha enseñado esta situación, si hay algo que nos ha marcado esta situación, es que sí es cierto que no siempre tenemos la razón y que todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo, ¿no? Te recomiendo este texto, si alguien lo quiere leer, no lo voy a leer, se llama El docente como facilitador del aprendizaje, es un compendio, ¿no? Que se hizo respecto a un trabajo de unas jornadas, si no comparto los links, todo, habla precisamente de características, todo en situaciones de facilitadores, ¿no? Y ya para cerrar, me gustaría un poquito, ¿no? Pues compartir con ustedes, esta idea, ¿no? Esta idea que a mí me encanta, maestro, ¿está preparado para otro ciclo escolar? No. Y menos como nos están plantando. No, porque siempre lo de enfrente desconocido nos va a dar temor, ¿no? Pero hay una parte en la que tenemos que reconocernos todos los días, ¿no? Si ustedes trataron de comunicarse con sus papás y no tuvieron suerte, no te preocupes, estás haciendo tu trabajo. Si solo de 5 alumnos, si solo 5 entraron de los 30 de tu clase, no importa, estás haciendo tu trabajo. Si hiciste y mandaste tus correos y ellos no contestaron, estás haciendo tu trabajo. Si estás invirtiendo en preparar tus clases y hacer todo lo que haces, ¿no? Estás haciendo tu trabajo. Si estás aún así, con todo el que nadie se conectó y preocupado porque estén tus alumnos al tanto, estás haciendo su trabajo, ¿no? No es momento de compararnos con los demás. Eso es un tema que hoy nos está afectando muchísimo. Ay, es que el maestro tal es re bueno con las tecnologías. Sí, él, tú no, ¿ok? Pero tú lo estás haciendo también con tus posibilidades, con lo que tú tienes, ¿no? Enfóquense, ¿no? Obviamente, en sus alumnos. Pero antes de tener alumnos, antes de ser escuela, son personas y son familia. Y muchos de ustedes tienen hijos, y muchos de ustedes tienen padres, y muchos de ustedes tienen otras personas que los necesitan bien a ustedes. Y que si ustedes no están bien, entonces ni siquiera la clase va a estar bien, pero tampoco van a estar bien en clases, ni con su gente, ¿no? Y como conclusiones, pues me gustaría pensar, ¿no? Que nos llevamos 10 puntos fundamentales. No olvidar que somos seres humanos en proceso de convertirnos en personas hasta el último día de nuestra vida. Somos personas con necesidades humanas, ¿no? Que nuestra pasión por enseñar nos tiene aquí, ¿cierto? ¿Sí? Pero que no podemos, ahora sí que nuestra tarea no es resolverles el mundo, es facilitarles el proceso de aprender. Tenemos el reto de ser personas inteligentes, empáticas, pero siempre y cuando podamos contactar con lo que somos nosotros. Y un punto fundamental que a mí me parece que es el que más nos marca hoy en día, seamos un ejemplo de congruencia dentro y fuera del aula. Los chicos muchas veces ven en cada uno de ustedes su primer ejemplo de autoridad. Ven en ustedes su primer ejemplo a lo mejor de figura paterna o de figura materna. Ven el primer ejemplo de lo que quieren llegar a ser trabajando. Si eso no es el mejor, ¿no? La mejor clase que pueden dar, siendo congruentes en eso, yo no sé qué sea. Porque un libro lo pueden encontrar y leerlo también, pero eso no lo van a encontrar de otro lado. Hay momentos en que hemos dudado mucho en esta parte, ¿no? Crean en ustedes, crean en cada uno de ustedes, lo están haciendo bien, porque equivocarse es parte de aprender, ¿no? Somos un gran equipo, no estamos solos. Créanme, que estén en este espacio, que haya gente y otras instituciones para apoyar y todo, habla de que hoy estamos jalando parejos todos, ¿no? Y que muchos de nosotros estamos encontrando el sentido de vida en muchos sentidos, haciendo lo que hacemos, sí. Pero a lo mejor algunos dicen, yo para mí no es tan importante. Bueno, por el que tú te pares a las 7 de la mañana con tu clase preparada, con tu pantalla y enseñando lo que tienes que enseñar, le estás enseñando a muchas personas que hay sentido de vida para muchas cosas. Y eso no se deja de olvidar jamás, ¿no? Podemos equivocarnos, ¿no? Porque es parte de aprender, pero la más importante, tenemos que aprender a cuidarnos. Si no, de nada sirve que su escuela tenga los mejores docentes, pero si esos mejores docentes no pueden estar frente a la pantalla o frente al salón de clases, es como no tenerlos. Cuídense mucho.
Hoy lo más importante son ustedes. Si eso está bien, lo demás va a estar bien. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un placer. Estoy a sus órdenes.